Hola, queridos amigos, ¿cómo estáis todos? Un abrazo, saludos, bendiciones. Bueno, estamos viviendo tiempos complicados, ¿verdad? Tiempos de grandes desafíos. Estamos viviendo desafíos a nivel de lo personal. Evidentemente eso se traspola a lo familiar. Y también se están viviendo grandes desafíos y estamos por vivir grandes desafíos económicos, grandes desafíos políticos y sociales. Pero una de las preguntas que tenemos que hacernos también es ¿qué desafíos está enfrentando o enfrentará la Iglesia en medio de estos tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir? ¿Cuál es el desafío para la Iglesia hoy en día? Y creo que hay varios y es muy difícil en el pequeño tiempo que tenemos aquí para exponer las reflexiones con respecto a la palabra. Tenemos muy poco tiempo para abordar cosas, pero sí que creo que podemos plantearnos por lo menos unas cuantas ideas para responder a esta pregunta. ¿Cuál es el desafío de la Iglesia hoy? Quisiera comenzar, antes de entrar a mirar 4 pasajes de la Biblia que he preparado para este tiempo de reflexión conjunta, quiero contaros una historia, ¿vale? Antes de comenzar, una historia. Mirad, resulta que había un poblado muy cerca del mar, pues sí, a las orillas del mar. El tema está que había un acantilado y esas piedras eran sumamente peligrosas para los barcos que pasaban por allí regularmente. Muchos accidentes se daban en aquel acantilado, muchos barcos venían a chocar ahí, muchos quedaban encallados y por lo tanto decenas de personas año tras año y centenas de personas perdían la vida. ¿Qué fue lo que pasó con aquel pueblo? Pues que había un grupito de amigos que se pusieron de acuerdo para crear un grupo de salvamento, para que todas las personas que tuvieran un accidente en aquel acantilado, ellos pudieran ir y salvarles. ¿Y sabéis qué? Aquel pequeñísimo grupo de amigos se puso de acuerdo y consiguieron realmente crear aquel equipo. Decenas de personas eran salvadas semana tras semana por aquel pequeño grupo que se había puesto de acuerdo. Este grupo empezó a crecer. Incluso los niños crecieron, sus hijos, y se asumieron como parte de este equipo de salvamento. Gente del pueblo se sumó al equipo. Personas de otros pueblos se sumaron al equipo. El ayuntamiento empezó a reconocer, los empresarios empezaron a darles ayuda, a darles grandes donativos, y esta gente empezó a alquilar un sitio, se reunían en un sitio semana tras semana, planificaban estrategias, tenían en común muchas cosas, el equipo de salvamento, una visión, una misión, unos valores que habían definido para ellos como equipo. Y cada vez las cosas funcionaban mejor. Con el paso de los años, aquello que era un movimiento tan vivo y tan apasionado se convirtió realmente en una maquinaria que funcionaba un poco, digamos, en automático. Venían chicos a hacer sus prácticas allí. Aquello se empezó un poco a perder la pasión con la que habían iniciado. Los fundadores se habían hecho un poquito más mayores y no tenían ya mucha ilusión por la cosa. La cosa iba así. Funcionaba en automático. Cierta noche, el ayuntamiento decidió hacer una gala para honrar la historia de aquel equipo de salvamento, que aquel pequeño equipo ya se había convertido en una gran organización. ¿Qué pasó? Que aquella noche se sirvió un gran banquete, hubo también grandes donativos, se sirvió mucho vino, la gente estaba muy contenta, hubo baile, hubo de todo, estaban todos felices y la fiesta, aquella celebración duró toda la noche. Cuando la gente salió de la celebración, con gran tristeza, notaron que en el acantilado esa noche había habido un accidente. Un barco había ido a estrellarse contra aquellas rocas y mucha gente había perdido la vida. Los fundadores, la gente del ayuntamiento y los recién incorporados al cuerpo de salvamento estaban tristes y llorando pensando en qué momento perdimos la visión. ¿En qué momento se nos olvidó para qué existíamos? ¿En qué momento se nos olvidó que estamos aquí para salvar vidas y no para celebrar fiestas? Con esta historia en mente, quiero dar paso a la reflexión de 4
pasajes del Nuevo Testamento que creo que nos ayudarán a identificarnos en este momento y en esta hora con el propósito y el proyecto de Jesús para su iglesia. No te olvides, la pregunta es, ¿cuál es el desafío para la iglesia de Jesús hoy? Lo primero que quiero hacer es asomarme junto contigo a unas palabras que dijo Jesús en un momento trascendente para la historia, me parece a mí, de la humanidad. Un momento trascendente para la historia de la humanidad, evidentemente para la historia de la iglesia, porque es el primer momento en el que la palabra iglesia es mencionada en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Pero entonces quisiera poder ponernos todos en contexto y saber qué estaba diciendo Jesús realmente. Vamos a ver, esto está en Mateo 16, a partir del versículo 13. Vamos a ver, voy a leer hasta el 18. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta porque cuando se refiere a Pedro aquí dice que Simón Pedro, dice que se llama Simón Pedro, es el que contesta. Simón era su nombre realmente, pero Pedro es el nombre que Jesús, el apodo que Jesús le llega a poner. Simón Pedro. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Aquí hace alusión a su primer nombre, Simón. Simón es una palabra hebrea, o viene de una palabra hebrea muy interesante, que es la palabra Shema. Y Simón es Shimeón, el que escucha, porque Shema es oír, escuchar. Simón es el que escucha, el que obedece, podría significar también el que escucha, el que obedece. Y a este hombre Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué eres bienaventurado? Bueno, porque has oído, has escuchado, has prestado atención. Hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. A ver, Simón, por haber escuchado, te has convertido en Pedro. Por haber prestado atención, eres Pedro. Pedro significa piedra. Pedro significa piedra. Y lo que viene a decir Jesús es, tú has escuchado, por lo tanto te estás convirtiendo en una piedra. Has llegado a ser importante para la historia de la humanidad. Y le dice, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, muy bien. Este es el primer versículo que me interesa mirar, que nos asomemos juntos a él. Vamos a ver. Aquí hay un hombre. Es Simón Pedro, que se aventura a responder a la pregunta de Jesús, porque Jesús siempre hacía preguntas. Jesús siempre lanzaba preguntas. El sistema de conversación de Jesús era un sistema basado en las preguntas. La dialéctica de Jesús se basaba en las preguntas. Y él pregunta, ¿quién pensáis que soy? Y el otro se aventura a responder, era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eres bienaventurado, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Simón significa el que oye y Pedro significa piedra, lo cual quiere decir que hay una progresión de hechos, ¿verdad? Tú que has oído, tú que has prestado atención, has llegado a unas conclusiones. Y esta conclusión a la que has llegado es tan sólida como una piedra. Sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esto que está sucediendo aquí, construiré mi iglesia. Y evidentemente Pedro es la primera piedra dentro de todo este edificio, es el primer personaje en la historia de la humanidad que reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías enviado de Dios. Sobre esta piedra y sobre la declaración esta tan profunda, tan potente y tan necesaria, es que Jesús levantaría su iglesia. Por primera vez se menciona la palabra iglesia en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué era la iglesia? ¿De dónde sacó Jesús esta palabra? ¿De dónde salió esta palabra? Resulta que eclesía
era un grupo de personas muy influyentes en el mundo griego. Eran personas que gobernaban, era un consejo de sabios que gobernaban, salían de la ciudad, y por eso eclesía significa los que salen, porque esta gente salía de la ciudad, debatía los temas importantes del pueblo, llegaba a tomar ciertas decisiones, regulaba leyes y luego venían y las comunicaban al pueblo y a los gobernantes. Y a partir de eso se tomaban muchas decisiones trascendentes para el pueblo. Eclesía era eso. Esa es la idea que Jesús está tomando. Los que salen, los que son llamados. Pensad en esto. Cuando Jesús ve aquella figura de grupo llamado eclesía, él piensa que su gente, sus seguidores tenían que convertirse en algo muy parecido a aquello. Él nos estaba llamando a salir del pecado, salir de la maldad, salir de la maldición para vivir una nueva vida, una vida de poder y de autoridad. En las últimas semanas hemos estado leyendo el libro de los Hechos y lo que vemos ahí es que el Espíritu Santo vino con poder sobre los discípulos y ellos entonces fueron potenciados, fueron empoderados para llevar a cabo la obra de Dios y extender el reino de Dios allá a donde iban. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la iglesia tenía que recibir el poder y la autoridad, el dunamis de Dios, la dinamita, el poder dinámico de Dios para ejercer gobierno y autoridad sobre todo lo creado. Ese es el concepto que Jesús tiene cuando dice la palabra iglesia. Mi iglesia. ¿Verdad? Lo que él dice es: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús está diciendo por primera vez la palabra eclesía, la palabra iglesia, este es el concepto que está en su mente. Gente que tiene poder y que tiene autoridad para gobernar. Pensad que cuando fuimos creados por Dios, el primer hombre, la primera mujer, lo que Dios les dijo fue: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer gobierno, ejercer autoridad sobre todo lo creado. Es la iglesia, en el concepto de Jesús, es la iglesia la que es capaz de recuperar ese poder, ese gobierno y esa autoridad. Es la iglesia la que tiene esa fuerza. ¿Gracias a qué? Gracias al poder del Espíritu Santo depositado sobre ella. Él no estaba pensando en un edificio físico. Él estaba pensando en un edificio espiritual. Él estaba pensando en construir su cuerpo místico con personas que funcionen como piedras vivas. Piedras vivas que, unidos los unos con los otros, amándose los unos con los otros, iban a empujar el avance del reino de Dios. Iban a ejercer poder y autoridad sobre todo lo creado, sobre lo espiritual y sobre lo material. Que no se nos olvide que este es el concepto que Jesús tenía cuando por primera vez habló refiriéndose a su iglesia. Eclesía, poder, autoridad, salir. ¿Sabéis, queridos? En este tiempo estamos curiosamente en un tiempo de encierro. No estamos saliendo. Bueno, ahora ya empezamos a pasear, ¿verdad? Los que tenemos perritos ya estábamos saliendo de vez en cuando a pasear a los pobres animalitos. O ellos nos sacaban a pasear a nosotros, también hay que decirlo. Estamos en este tiempo de encierro. Los niños también ya están saliendo. La gente está comenzando a hacer deporte. Ahí os quiero ver, dándolo todo. Mundito, tú también, por favor. Pero, ¿sabéis? Estamos en ese tiempo de estar resguardados, de estar protegiéndonos al interior de nuestros hogares. Pero el llamado de la iglesia es a salir al final. El llamado de la iglesia es salir. Y yo pienso una cosa, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos encerrados si el llamado de la iglesia es salir? Pues vámonos todos a la calle, rebelémonos contra las autoridades y salga. Espérate, no nos afanemos tanto. El Señor Jesús nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de nuestra antigua naturaleza, nos ha sacado una vida de luz y de victoria. Pero también esta luz tiene que brillar y tiene que alumbrar a los hombres. Quizás ahora mismo no estamos saliendo de nuestras casas para ir a un edificio, pero increíblemente, queridos amigos y hermanos, estamos saliendo por un montón de sitios a través de las redes sociales, a través de las reuniones, las celebraciones que se graban y se lanzan por YouTube semana tras semana, enseñanzas, discipulado, reflexiones, cultos,
Toda clase de cosas están saliendo, porque la naturaleza de la iglesia es salir. Hoy, aunque estamos encerrados, tenemos que salir. Tenemos que estar saliendo, tenemos que estar generando contenido para que este mundo escuche el mensaje del Evangelio. El desafío de la iglesia es, aunque no estés saliendo, sal. Aunque no estés saliendo a la calle, sal. Que se te vea, que por tus buenas obras reconozcan que eres hijo del Padre de las luces y que estás manifestando su gloria en este mundo. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Queridos, tenemos que amarnos, tenemos que estar cercanos, a pesar de no estar en un edificio. Hemos cometido el error garrafal, históricamente, de llamar a los edificios iglesia. Pero cuando Jesús pensó en iglesia, no pensaba en un edificio, no pensaba en una catedral, no pensaba en una capilla. Jesús pensaba en gente. Jesús veía rostros, veía tu rostro y veía el mío. ¿Y sabes qué dijo? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso te decía que estamos viviendo un tiempo raro, un tiempo complicado, que estamos ahí encerrados en casa, pero estamos saliendo con mucha fuerza, con mucha autoridad. Mucha más gente está asistiendo a reuniones de oración, mucha más gente está orando, mucha más gente se está sumando a discipulados online, mucha gente está estudiando la Biblia, mucha gente está recuperando los cultos familiares. La gente está buscando a Dios en su casa y eso es ser iglesia también. Cuando termine todo este tiempo y volvamos a reunirnos en un momento determinado, oye, eso entonces ya no va a valer. Hombre, claro que va a valer, porque la iglesia es comunidad y ahora lo miraremos, ahora vamos avanzando. La iglesia es comunidad, la iglesia también es estar juntos, y ahí en la comunidad es que somos tratados en nuestro carácter, somos animados a crecer también en nuestros dones y talentos. Pero, queridos, necesitamos las dos alas, el ala pública, que es cuando nos reunimos todos y tenemos una gran celebración, pero también necesitamos el área privada, esa área donde disfrutamos a Dios en el interior de nuestros hogares, y allí somos iglesia. No es que vayamos a la iglesia, sino somos iglesia. Donde quiera que caminamos, camina la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Muchas personas están pensando que Dios está mandando un castigo a la humanidad con este tema de la pandemia, que Dios está mandando rayos y centellas. Señores, estamos viviendo consecuencias propias del pecado humano. La iglesia tiene que ser punta de lanza y no ponerse a llorar y a sufrir en medio de este tiempo, porque las puertas del infierno, las puertas de la enfermedad, las puertas del Hades y de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Ojo, en el concepto de Jesús, y yo creo que es un concepto al que tendríamos que hacer caso, ya que Él es la piedra angular de su iglesia. El segundo pasaje al que me interesa hacer referencia hoy está en Mateo 18. Nuevamente Jesús vuelve a mencionar la palabra eclesía, los que salen, los que han sido llamados. Y ahora es en un contexto de comunidad. Y esto es lo que me interesa subrayar con fosforito si fuera necesario. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Pone el subtítulo de este pasaje. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Queridos, los problemas interpersonales, primero hay que intentar resolverlos uno con el otro. ¿Vale? No nos hagamos grandes, no nos peleemos, no, me hizo, me dijo, me tornó, desgraciado. Vamos a bajar el ritmo y vamos a intentar resolver nuestros problemas uno con el otro. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¡Wow! Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, ¿ya quisiste arreglar las cosas tú solo? Pues ya está. No se dejó, pues llama a 1 o 2 testigos. Que no se arregla la cosa. Oye, pues díselo a la iglesia. Pero aquí viene algo muy fuerte. Dice, díselo a la iglesia. Pero si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¡Ay! Madre mía. Hay 2 reflexiones, queridos amigos, que quiero rescatar de este pasaje que acabamos de leer.
Los dos son muy necesarios y muy importantes para este tiempo, respondiendo al desafío de Dios para la iglesia hoy en día. La primera reflexión tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús habló de eclesía, cuando Jesús habló de la iglesia, aquí en Mateo 18, él estaba pensando en algo. La iglesia tendría que tratar con el carácter de la gente. La iglesia serviría para moldear el carácter de la gente y ayudarles a desarrollarse en carácter. La iglesia tiene que tratar con el pecado del ser humano. La iglesia tiene que ser ese elemento, esa herramienta que Dios use para tratar con nuestro pecado. Es en el roce, es en la relación, en el uno a uno, cuando somos tratados, cuando somos golpeados unos con el otro. Esas rocas, ¿verdad? Se van alisando en el río, van golpeándose en el río, van hasta que quedan unas rocas perfectas, bonitas, redonditas. Pues eso es lo que el Señor espera de nosotros, que la iglesia sea un sitio de tratamiento de nuestro carácter, de confrontación de nuestro pecado. Lo que está exponiendo el Señor Jesús en estos versículos es que nosotros, como parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad inminente de solucionar nuestros problemas unos con otros. Eso es lo primero que interesa. No nos vayamos al problema de exponer públicamente. No, espera. Tenemos la responsabilidad de resolver nuestros problemas, de hablar unos con otros, y eso te hace crecer en carácter. Oye, querido amigo, querido hermano, tenemos que hablar. Mira, yo me he sentido ofendido por esto, yo me he sentido ofendido por aquello. O, oye, perdóname porque sé que te has sentido ofendido por una cosa que hice, discúlpame. Pero mira, las cosas fueron así, tal, por favor, perdóname, vamos a reconciliarnos. Lo que aquí dice es que si no te oye, pues que vengan dos testigos. Si no te oye, pues lleva el asunto a la iglesia. Si no oye a la iglesia, pues la propia iglesia le tendrá por gentil y publicano. Oh, ¿qué significa eso? Es que suena fatal. Bueno, esto significa que si una persona no reconsidera su carácter, no reconsidera su posición, no reconsidera su pecado, pues es que no ha conocido a Dios. Esto, por favor, no se lea de esa manera fatalista. No, vamos a leerlo desde la gracia, queridos. Si a una persona se le pide perdón, si a una persona se le confronta con su pecado, con su error, con sus debilidades, oye, pues lo mínimo que puedo hacer, si soy yo, es decir, pues oye, pues sí me he equivocado. Me he equivocado. Pero claro, si no, pues tenle por gentil y publicano. Significa tenle por alguien que no ha conocido a Dios. Tenle por alguien que no tiene conocimiento de quién es Dios, ni del carácter, ni de la naturaleza divina. Pero a ver, queridos, entonces, número 1, la iglesia está pensada por Jesús para que sea un sitio donde nuestro pecado sea tratado y podamos avanzar en santidad y podamos avanzar en carácter. Segunda reflexión que saco de aquí. La iglesia es una comunidad terapéutica. Es un lugar donde, gracias a este roce, gracias a estas confrontaciones, gracias a estos ánimos de los unos con los otros, pues somos animados y somos acrecentados. Y la iglesia es terapéutica. Y en la medida que vamos avanzando, somos retados, somos desafiados personalmente por Dios para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores individuos, mejores hijos de Dios. La comunidad llamada iglesia es una comunidad terapéutica. Somos sanados en la medida que avanzamos con nuestros hermanos. Somos restaurados en la medida que pedimos perdón y nos perdonan las cosas que hacemos. Este es el pensamiento que tiene Jesús de su iglesia, una comunidad que trata con el pecado, que ayuda a todos a crecer en carácter, y una comunidad que es terapéutica. La iglesia no es un museo de santurrones. La iglesia es un hospital para gente como yo. La iglesia es un hospital para gente como tú. La iglesia es un hospital para gente que reconoce que está enferma y que necesita salud. Queridos, el Señor Jesús vino a dar su mensaje y los fariseos le preguntaban: ¿por qué te juntas con los publicanos? ¿Por qué te juntas con prostitutas? ¿Por qué te juntas? Y el Señor Jesús respondió algo sorprendente. Dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos los que necesitan atención. Queridos, si nosotros necesitamos a Jesús es porque hemos llegado a la conclusión de que solamente Él tiene las respuestas para nuestra vida, que solamente Él tiene la solución para nuestro camino. ¿Y sabéis?
No vemos ahora mismo a Jesús, no está con nosotros físicamente, no le podemos tocar y decir, Jesús, siéntate conmigo, dame un consejo, no, pero nos dejó unos a otros para que nos ayudemos, nos confrontemos, tratemos con el pecado los unos de los otros y entonces nos convirtamos en una comunidad terapéutica. El desafío para la iglesia hoy en día es este también, que crezcamos en carácter, que nos ayudemos unos a otros a tratar con el pecado y que seamos una comunidad que trae salud a las almas, salud a las familias, salud al destino de nuestras vidas. Vamos, por favor, al tercer pasaje que quiero compartir con vosotros. Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, porque andaban en el poder del reino, andaban en el poder del Espíritu Santo. Sus vidas eran acompañadas por señales y prodigios. Maravillas acompañaban el camino de la iglesia. Dice versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro, porque es una comunidad terapéutica. ¿Me estoy haciendo entender, queridos? ¿Me estoy haciendo entender? Es una comunidad terapéutica, es una comunidad de unión, de amor, de entusiasmo. Y cuando uno se equivoca, sabemos ser confrontados, sabemos reconducirnos, sabemos ayudarnos unos a otros. Porque eso es lo que somos, una comunidad de amor. Señores, eso es lo que somos, ¿o no? ¿O no? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay dos reflexiones también en este pasaje que acabamos de leer, hay dos reflexiones que quiero compartirte. La primera tiene que ver con estas dos realidades que parece tener la iglesia, estas dos esferas en medio de las cuales se mueve. Por un lado el templo y por otro lado las casas. Esta es la primera reflexión. Queridos amigos, ahora mismo frente a esta pandemia vivida, nos estamos preguntando qué sentido tiene el templo, porque mucha gente está diciendo no necesitamos los templos. Otros por otro lado están diciendo es que sin el templo yo no puedo vivir. Ahí está el centro de mi vida, el centro de mi espiritualidad. Y tenemos que ser muy cuidadosos con los extremos. Tenemos que ser muy cuidadosos con los extremos. Ya la iglesia primitiva, gracias a estos versículos, nos deja ver que esta gente necesitaba estas dos esferas, necesitaba estas dos alas para volar. Por un lado, la reunión masiva, la reunión grande de gente, la celebración de gente, donde nos reunimos, donde vivimos la comunidad, experimentamos la comunidad de una manera más dinámica, donde nos encontramos, somos ministrados, somos ayudados, somos abrazados por una comunidad más grande. Pero quizás, queridos, gracias a todo esto que estamos viviendo, estamos recuperando una cosa que habíamos perdido. Y bendito sea Dios por eso. Porque creo que habíamos perdido el ala de reunirnos en las casas. Necesitamos el templo, pero necesitamos también las casas. Vivir la espiritualidad de nuestros propios hogares. Que la iglesia no sea un lugar, por favor. Que la iglesia seamos nosotros, reunidos en un gran grupo, celebración tras celebración, pero también reunidos en un pequeño grupo, con nuestro pequeño rebaño llamado familia. Lo necesitamos profundamente y creo que este tiempo y parte del desafío de Dios para la iglesia en este tiempo es recuperar esto, recuperar estas dos alas. Necesitamos el templo, sí, necesitamos reunirnos de una manera masiva todos los que formamos parte de esta comunidad local, pero también necesitamos vivir la espiritualidad al interior de nuestros hogares. Y esta es la primera reflexión, el templo y las casas, dos cosas muy importantes. Necesitamos el templo, sí, pero no lo necesitamos porque de ello dependa nuestra espiritualidad y nuestra vida. Los cristianos no tenemos lugares sagrados, hermanitos queridos. No tenemos lugares sagrados, no tenemos un lugar al cual llamar, esta es la casa de Dios. No, Dios habita en nosotros, somos el habitáculo divino. A Dios no se le puede contener dentro de las paredes de una iglesia. Porque las iglesias no son paredes, las iglesias no son locales, las iglesias somos personas, la iglesia somos personas.
¿verdad? Y allí donde vamos, allí va la iglesia. Ahora que estamos en las casas, la iglesia está en las casas. Necesitaba volver a la casa, la iglesia. Sí, Señor. Pero necesitamos encontrar el equilibrio, como decía, ¿verdad? Tenemos que repensar cómo utilizar los locales de reunión. Cómo usarlos como una herramienta estratégica para hacer avanzar el proyecto de Dios en este mundo, en este tiempo. Este es el desafío de Dios para la iglesia. Y luego hay otra reflexión, una segunda y última reflexión respecto a este versículo. Dice aquí que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. Queridos, hoy en día hay mucha gente con necesidad de salvación. El mundo necesita salvación. El mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y señores, no necesitamos un templo para que eso suceda. Necesitamos para vivir la comunidad. Pero ¿sabes quién va a vivir el mensaje de Jesús y la gente lo va a entender y lo va a interpretar perfectamente bien en su idioma? Tú necesitas vivir el mensaje de Jesús en tu calle, en tu comunidad, donde vives, en tu colonia, en tu ciudad, en tu trabajo, con tus contactos, en tus redes sociales, en nuestras redes sociales como iglesia. El Señor va a ir añadiendo, ¿por qué no?, a los que deben ser salvos. Pero ¿cómo conocerán?, preguntarán algunos, si no nos estamos reuniendo. Mira, más que nunca la gente está viniendo a reuniones de oración. Los cultos, las celebraciones que se están transmitiendo online, los está viendo un montonazo de gente, y aprovechamos estas oportunidades para que la gente escuche el mensaje de Jesús y vea que el cristianismo, que lo que predicamos no es un rollo raro, ni sectario, ni locuras. No, que somos personas de carne y hueso, que amamos a Dios y amamos a las personas, tenemos fe en Dios y creemos en la restauración de las personas. Amigo que nos escuchas, este mensaje también es para ti. Súmate a una iglesia local, porque es terapéutico. Es terapéutico, es bueno, es agradable. Somos confrontados, somos llevados, somos animados, somos pastoreados unos por otros y somos impulsados a conocer mejor a Dios. Queridos, vamos al último versículo al que quiero referirme en esta conversación. ¿Vale? Está en Colosenses 4:15. En Colosenses 4:15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, atención, y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Hoy en día nos está tocando vivir la iglesia en la casa. ¿Cómo está la iglesia que está en tu casa? Sí, somos parte de una iglesia local, somos parte de C29, capítulo 29. Sí, es verdad, esta es una comunidad que nos cobija a todos. Pero la pregunta es, ¿y la iglesia que está en tu casa? ¿Cómo está? ¿Quién la pastorea? ¿Cómo está la espiritualidad de esa iglesia? Sí, porque puedes criticar todo lo que quieras a la iglesia local, pero vamos a la iglesia que está en tu casa, si te parece bien. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están los compañeros de piso? Quizás no vives con una familia, pero tienes compañeros de piso. ¿Cómo están tus compañeros? ¿Qué ven en ti? ¿Eres un referente para ellos? ¿Estás pastoreándoles en un sentido? ¿Estás animándoles a vivir a Jesús? Este es el desafío para la iglesia hoy. Ahora que no nos estamos reuniendo en locales, que tenemos las casas, miremos nuestras casas como nuestra primera iglesia y disfrutémosla, y que crezca la espiritualidad, que seamos discipulados en nuestra iglesia, que seamos animados en nuestra iglesia, que vivamos el poder del Espíritu Santo en nuestra iglesia que está en casa. Por eso te pregunto, ¿cómo está la iglesia que se reúne en tu casa? Allí están tus familiares, allí están tus con quienes compartes piso y espacio, ahí están tus intereses, ahí está tu gente. ¿Cómo está?